Saludos cubanos, a los que están dentro primero, después los que están fuera y por último los que están dentro en el poder arruinando nuestra nación. Vamos a tocar hoy el tema de las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas privadas. No, supuestamente privadas. Aquí en Cuba no existe nada privado. Todo está en control de los intereses del poder, porque no es ni tan siquiera el poder. El poder controla la economía, las libertades, los derechos y el destino de los cubanos dentro de Cuba. Dentro de Cuba, no se crean, ningún cubano tampoco es privado, tampoco es dueño de sí mismo, porque ciertas circunstancias, procederes del mismo poder, lo atan a la obediencia. Yo no soy privado, tengo libertad, mira, tengo un espacio de libertad aquí dentro de Cuba. No tengo que salir a buscar la libertad ni a los Estados Unidos ni a Europa. A mí me asombra a veces, dicen los cubanos, he llegado a tierra de libertad, otros de acá adentro lo felicitan porque ya están en tierras de libertad. ¿Qué carajo? ¿Tierra de libertad es esta también? La libertad no está en la tierra donde tú existas, prosperes o progreses. No. La libertad está dentro. ¿Recuerdan aquellos versículos cuando Pablo estaba cantando dentro de la prisión? Dentro de las prisiones romanas, en aquellos tiempos que terrible estar ahí adentro, con ratas, con asquerosidades, sin servicios sanitarios, sin nada. Bueno, es terrible este tipo de prisión. Además, por lo retrasado de la época, por la crudeza con que se vivía en el Imperio Romano. Y allí Pablo cantaba. Dentro de la prisión, Pablo era libre. Parece increíble, ¿verdad? Bueno, asombrosamente, yo tengo un espacio aquí de libertad. Cubanos de adentro y de abajo tienen un espacio libre. Dentro de esta isla esclava, obediente, sometida. Pero no soy privado, no soy independiente. De seguro que no. Aunque parezca que no, el poder, el Estado, la dictadura tiene control sobre mí. Mira, eso lo demostró el 20 de mayo. Vienen, me sacan de mi casa el día 19, me llevan para varias estaciones de policía, no dan informes sobre mí, no me pude bañar ese día, no pude dormir esa noche porque no tenía colchón para dormir ni nada apropiado para dormir. Y nada, ¿soy privado? No. ¿Qué va? Soy también un instrumento del poder. Me asombra cómo políticos de una profunda cultura hablan de empresa privada. Aquí lo que ha sucedido es una mutación de sistema. El programa del Partido Comunista incluyó la empresa privada, pero para que sirva a los intereses exclusivamente del poder, no del progreso de la nación, ni condicionado a las libertades y los derechos de los individuos dentro de la sociedad. Afirmo, reafirmo y demuestro. Una parte de la supuesta empresa privada proviene del lavado de dinero. ¿Cómo del lavado de dinero? Sí, cientos de cubanos que robaron, malversaron al pueblo, los recursos del pueblo, los pocos que destina el régimen para obras sociales del pueblo, los robaron y ahora lo han invertido en esa empresa privada. Unos, porque ni en 200 años de trabajo en este sistema puede existir un cubano que haya logrado un cúmulo de capital, como para comprar, por ejemplo, un contenedor de pollos. No. Ni en 200 años de trabajo. Por una parte, sí, ahí está la empresa supuestamente privada, pero aún así tiene que responder a los intereses del régimen, del Partido Comunista. Bueno, tenemos otros también que pertenecen a la supuesta empresa privada. Aquellos que han adquirido un pequeño capital de sus familiares en el exterior, que son muy poquitos. Eso es si hay alguno. Y tenemos la otra parte, la gran parte de la empresa privada. Funcionarios, exfuncionarios del régimen, de toda confianza del régimen, que le ha suministrado el capital para esas supuestas empresas privadas. Ni los que robaron, ni los que tienen familiares en el exterior, ni estos que responden directamente al régimen tienen escrúpulos. Son todos individuos que han tomado la patria como corcha de trapear. Ahí escuchaba yo hablar a Joe García. ¿Qué le interesa a Joe García? ¿En verdad le interesa que Cuba sea un Estado democrático y de derecho? No. A él le interesa, no importa ni cómo ni de dónde venga el dinero que pasa a engrosar sus arcas. Eso, si no es directamente un participante del régimen castrocomunista. Que según sus palabras, como habla en la entrevista, yo digo que además de ser un individuo inescrupuloso, defiende los intereses del régimen, no del pueblo. Todas estas supuestas empresas privadas responden directamente a los intereses del Partido Comunista. Es más, es un plan del Partido Comunista. En Cuba no existe la empresa privada con este régimen y con las mismas leyes, la estructura de poder que ha creado el castrocomunismo, porque es que no lo permite. Para el pueblo, ninguna
de las MIPYMES aporta nada que no sea extorsionarlo, explotarlo aún mucho más. En ese envilecimiento, esa es la realidad. Según Pentón, Joe García y otro, cubano también, son los que proponen, activan, ejercen ese negocio. A los dos les importa un carajo que haya niños cubanos, ancianos, ya retirados o pensionados. Le importa un carajo la situación de la salud y los hospitales. Lo que sí le importa es aprovechar estas necesidades que hay en Cuba para agarrar dinero. Pero todas esas, vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué Cuba está así? Ya para un hombre que tenga sexto grado, una cultura bien baja, observando la realidad se percata del que el sistema castrocomunista ha hundido la nación y ha llevado la nación a la ruina. Pero en contubernio con las distintas administraciones norteamericanas. Así ha sido siempre, manipulando la migración, los éxodos, las huidas, manipulando el embargo, manipulando la política internacional, todo para beneficio de los Estados Unidos, para los beneficios de Cuba. Ninguna ha sido positiva. Ahora esta de Joe Biden ha acabado. Entre Obama y él están eternizando el régimen castrocomunista en Cuba. Joe Biden abre las fronteras, hace distintas maniobras con la migración, el parol y otras medidas para absorber el descontento en Cuba y después regresarlo como contento. Ahora también quita a Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Y no exactamente ya se ha quitado. Yo digo que la van a quitar. Es mi pronóstico. La quitaron ahora de los países que no hacen nada para erradicar el terrorismo. O algo así. Vamos a ver qué sucede. Vamos a quitar esto. Vamos a ver qué sucede. Cómo reaccionan. Pero ya quitarla de la lista de los países que patrocinan el terrorismo, ya eso está en camino. Ahora la apertura a las MIPYMES. O sea, las MIPYMES van a ser sustentadas por ciertos capitales en los Estados Unidos. Directamente burla las medidas del embargo, que son muy justas, por cierto. Pero Cuba reacciona y pide más. Y va a pedir más, porque en Cuba hay una burguesía que gobierna, que disfruta de todo eso. Tampoco le importa el pueblo de Cuba, de adentro y de abajo. Bueno, ese es, en resumen, el escenario que tenemos en estos momentos. ¿Qué va a suceder? Tenemos por otro lado también la reapertura de la Western Union. Otra inyección más. Bueno, ya no son inyecciones, ya es un suero nutriente lo que le ha colocado al régimen castrocomunista. Entre la apertura de la Western Union, la emigración, las MIPYMES y esta medida de quitar a Cuba de los países que patrocinan el terrorismo, de la lista negra, ya el régimen está nuevamente fortalecido. Siempre he pensado que el castrocomunismo se ha desarrollado y permanece en Cuba porque los Estados Unidos lo sostienen. Hace un tiempo atrás, cuando tenía menos conocimiento, pensaba que por ingenuidad. No, ahora lo aseguro que es por política y por beneficio para la nación norteamericana. ¿Qué esperanza tenemos los que estamos dentro de Cuba enfrentándonos al régimen para transformar a Cuba en un Estado democrático, en una república? ¿Cuánta esperanza nos queda? No a mí me queda toda la esperanza y con seguridad que lo vamos a alcanzar. Pero, ¿y los demás que no tienen esa fe? El más grande y poderoso enemigo que ha obstaculizado la libertad de Cuba está al norte, a 90 millas, los Estados Unidos de Norteamérica. Lo demás es politiquería barata. Yo lo digo directamente. Análisis práctico, no demagogia. El discurso de los Estados Unidos contra el régimen castrocomunista y el del régimen castrocomunista contra el de los Estados Unidos es solo discurso cargado de demagogia. ¿Qué vendrá ahora después de esta apertura que además burla el embargo? Dentro de los mismos Estados Unidos están violando las leyes del embargo. No me explico cómo pueden haber ciudadanos en los Estados Unidos que se burlen de la Constitución norteamericana y las propias leyes norteamericanas. De verdad que no tengo explicación para eso. ¿Qué esperanza de libertad, de democracia nos queda cuando el país más poderoso del mundo sirve de base al régimen que imposibilita las democracias, los derechos y las libertades dentro de la nación cubana? La libertad de Cuba y la instauración de un régimen democrático dentro de Cuba tiene a 90 millas solamente el país que le obstaculiza el alcance de esa libertad, de esa democracia, de esos derechos bien cerca. Pueblo de Cuba, ni a los Estados Unidos ni al régimen cubano le interesa el pueblo ni que esta nación progrese. A los dos solo le interesa exprimir, sacarle zumo, el guarapo a este bagazo de caña que queda, que se llama pueblo.
Actúan ambos bandos en nombre del pueblo de Cuba, para beneficio del pueblo de Cuba, para beneficio de Cuba. Ese es el discurso. La realidad es esta. Cada día más miseria, más ruinas de país, más abusos de poder, menos libertades y más restringidos los derechos. No tenemos alternativa más que la calle, la protesta pacífica, las marchas públicas, exigir desde ahí nuestras libertades y derechos. No tenemos otra alternativa, porque no podemos esperar nada ni de los Estados Unidos, ni de Europa, y mucho menos del gobierno cubano. Según dice Joe García, bueno, si la hija de Fidel o la nieta de Fidel tiene un capital de inversión, hay que aceptárselo. ¿Y de dónde sacó el capital de inversión ese, Joe? Si la hija de Raúl o la nieta de Raúl tiene un capital de inversión, hay que aceptárselo. Es mejor no hacer nada, Joe, porque si lo que va a hacer va a ocasionar más dificultades, más destrozos, más inhumanidad, entonces mejor no hacer nada. Usted es un burdo mafioso, o peor, un burdo bandolero. Pero bueno, estás en un país que te permite hacer todo eso. Si cada cubano es libre, Cuba es libre también. Noticias. Hoy tenemos a Joe García, ex congresista demócrata de los Estados Unidos y uno de los 2 ciudadanos americanos que tiene una licencia para invertir en el sector privado cubano por parte de OFAC. Él ha desplegado una intensa campaña para promover las pequeñas y medianas empresas en Cuba y se ha reunido con autoridades cubanas en múltiples ocasiones para hablar de estos temas. Los anuncios del día de hoy, Joe, ¿cómo los asumes? ¿Cómo te llegan? ¿Qué te parecen? Bienvenido. Bueno, primero, un placer estar contigo en tu programa. Me parece que es muy, muy positivo, ¿no? Parte de lo que siempre quería la comunidad cubano-americana es que se permitiera la empresa privada, algo que el gobierno de Cuba destruyó en el año 69, ¿no? Desde el zapatero a la fábrica de zapatos, todas fueron incorporadas a la maquinaria de Estado y eso ha llevado a un país que no produce nada, en fin de cuentas. Me parece que esto es las pymes han sido un gran motor para crear sociedad civil en Cuba y tú has cubierto algunos de estos casos y yo he tenido la oportunidad de traer a decenas de ellos a los Estados Unidos. Son posiblemente la única fuerza que en Cuba está funcionando y está tratando de funcionar dentro de unas condiciones muy, muy severas y lo que vimos hoy es el gobierno del presidente Biden reconocer estos actores independientes y darle un poco de ayuda, que esto me parece que es muy, muy positivo. Usted y yo ha mencionado actores independientes. ¿Dónde están esos actores independientes? Pasó todos esos fondos, el presidente, su cometido de hacer esto ya estaba marcado y el Departamento de Estado, el apoyo que le han brindado a las MIPYME ha sido una cosa fabulosa y por eso hoy nos sentimos muy agradecidos. No solamente le damos las gracias al presidente Biden y le damos las gracias al Departamento de Estado que ha apoyado las pymes tanto, pero más allá a varios miembros del Congreso norteamericano que siempre han abogado en la temática de Cuba y que en las últimas semanas pues hemos estado hablando con ellos arduamente y pidiendo que detrás del telón hablen con las autoridades norteamericanas para implementar esto ya que habían pasado todas las medidas controversiales y me parece que esto es una cosa no solamente bueno para las pymes en Cuba y la sociedad civil, pero nuestra misma familia y obviamente cuanto más competencia y más empresas hay a Cuba, más baja el precio y más posiblemente puedan emplear gente en Cuba. ¿De qué sociedad civil usted habla, señor Joe? ¿De qué baja de precios? ¿De qué beneficios para el pueblo? Los únicos beneficiados son los inescrupulosos comerciantes como usted. Esos son los únicos beneficiados. Y el régimen que vuelve a nutrirse de todo esto. Ahora, Joe, ¿cuáles son las directrices específicas? ¿Se va a poder, es decir, un dueño de mi pyme va a poder abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos y va a poder, por ejemplo, utilizar PayPal, Zelle? Bueno, eso van a tratar que se haga eso. Hay una provisión que también habla de eso en la regla, que se puedan usar otros métodos de pago que hasta ahora se había interpretado como no permitido dentro. Pero lo más importante es que el cubano que tenía una cuenta de banco aquí o que abría una cuenta de banco aquí, la ley norteamericana decía que tú no podías usar esa cuenta solamente cuando estabas en los Estados Unidos. Y eso limitaba severamente, en particular las pymes que viajan a diferentes lugares del mundo a hacer transacciones. Y Mario, no te tengo que explicar a ti y a tu audiencia
que la banca en Cuba no es existente. Así que para todas estas transacciones, mucho del capital se mueve afuera de Cuba y no dentro de Cuba. Sin embargo, la regulación que se escribió para permitir que los cubanos pudieran tener cuenta de banco en los Estados Unidos no dejaba que esa cuenta se usara cuando uno se encontraba en un tercer país o fuera o en Cuba. Este cambio básicamente puedes usar la tarjeta o puedes usar tu cuenta de banco siempre y cuando sea para transacciones permitidas dentro de la ley. Obviamente las operaciones de las MIPYME casi todas son permitidas, así que esto deja que el empresario cubano pues use su dinero más eficazmente del sistema bancario más sofisticado del mundo, que es el norteamericano. Todas son permitidas dentro de la isla si es un programa del Partido Comunista. Todas están bajo los intereses del poder primero y después de cualquier otro pequeño beneficio que pueda recibir el pueblo. El gobierno de los Estados Unidos de que estas medidas que están encaminadas a un sector, que es el sector privado, no sean utilizadas por el régimen cubano. Sabemos Bueno, que no sé hay, cómo tú se ha garantizas cuando tú documentado. le compras comida a un disidente en Cuba que el gobierno de Cuba no de alguna manera participó en eso. No hay manera de garantizar eso, como tú bien sabes. Las leyes están bien estrictas, que no puedes hacer ciertos tipos de negocios y transacciones con el gobierno. No se incluye diferentes transacciones a entes no permitidos dentro de Cuba, que es un listado bastante grande y todos son parte del gobierno de Cuba, Fincimex y otras empresas grandes de Cuba. Pero lo que es claro es que si nosotros esperamos para que Cuba permita que hagamos algo, pues entonces no hacemos nada. Y la realidad es que en muchos de estos casos, como los pagos de U-turn, ¿no? Y mandando remesas de terceros países, no es permitido bajo la ley, pero se ha estado haciendo. Esto ya legaliza y formaliza eso. Yo pienso que las restricciones al embargo y al gobierno de Cuba permanecen, lo que le da un espacio más amplio a este sector en Cuba que es independiente, que está funcionando en este momento y que puede ser un gran baluarte en crear una sociedad más vibrante y una sociedad civil más capaz de expresar sus necesidades y abogar por un mejor futuro para la nación cubana. Ahora, también se han documentado algunas pymes que son prácticamente controladas por el régimen cubano. Igual que Algunas se han incluso, encontrado disidentes que son parte de la inteligencia cubana. Igual que definitivamente. entonces, si nos paramos por lo que van a hacer ellos o porque nos puede salir mal, pues entonces no hacemos nada. Tú y yo sabemos que todos los días tú trabajas con gente en Cuba que uno espera que están haciendo lo bueno, te dan la información, pero igual que tú te han dado información mala en algunas ocasiones, personas que son actores malos en el sistema, pues eso va a pasar aquí también. Pero lo que no podemos decir es votamos todo porque hay una partecita que pueda. Y vamos a ser claros. Si la nieta o la tataranieta de Raúl Castro tiene un negocio, prefiero eso a que ella entienda la necesidad de abrir la economía cubana. Y yo pienso que eso es clásico de las posibilidades que pueden ocurrir. Cuanto más se abre la economía cubana, más oportunidades en Cuba, más independencia hay. Hoy en día hay 1 millón de personas que hace menos de 3 años atrás estaban en el sector privado, público, estaban trabajando para el gobierno y ahora están en el sector privado. Esto me parece que no solamente nos debemos sentir contentos que está pasando, pero nos debemos sentir como cubanos americanos orgullosos, porque muchos de estas personas son financiados por nuestra familia, nuestros amigos aquí en el sur de la Florida, que son básicamente el motor que mantiene en muchos sentidos la economía cubana funcionando. En este momento representan casi 20% del PIB de la nación cubana y pienso que cuanto más gente hay en el sector privado, más oportunidad habrá en Cuba. No, Joey, continúan ahora con más ímpetu, con más ganancia, sirviendo al régimen. Ganancia que el régimen se apropia de ella. Y si la hija de Raúl Castro, o la nieta o la nieta, como dice usted, tiene un capital, es un capital sucio, no ganado con el sudor de su frente. Es un capital robado al pueblo de Cuba, que es el que produce. Y todo capital que se emplea así va a seguir sirviendo para lo pérfido. Es una justificación un poco perversa la que usted hace. Justificarlo de esa forma, yo diría que es antihumano.
además de anticubanos y anticristianos. Hay que hacer las cosas mal porque se han hecho mal en el pasado y esa es la razón que usted expresa para justificar el mal. Las pymes lo que han incrementado la distancia entre ricos y pobres, la diferencia. Ahora no entre ricos, entre cubanos que viven mejor y cubanos que viven como miserables. Entre niños que pueden especular porque sus padres tienen una mejor posición y entre niños de gente muy humilde. Eso sí se ha profundizado acá dentro de Cuba. O aceptas lo que te propone el régimen o te decides a vivir en la miseria, a estar preso, a la exclusión y a vivir de las obras de esos que tienen un poquito más. En tu caso mismo, tienes una licencia para invertir en el sector privado de Cuba. Hay otra persona que también tiene esa licencia, pero Cuba no hace nada para posibilitar que esas inversiones lleguen, no toma acción. Eh, ¿Cómo están viendo eso? Y lo segundo, muchos de los críticos a estas aperturas hacia las MIPYMES dicen que son maneras de, primero, empoderar a la élite cubana y segundo, sortear el embargo. Entonces, la élite cubana ahí tiene 12.000 gente participando en ello y la misma gente que la élite cubana está, según esta gente, el gobierno de Cuba los ataca también. Entonces, ¿cuál de ellos es? El otro día oí a Carlos Jiménez atacar las pequeñas y medianas empresas y oí a la nieta del Che Guevara hacer lo mismo. Así que los extremos se encuentran, pero tú y yo sabemos que para llegarle ayuda a tu familia, para mandarle cualquier cosa, para mandarle piezas, para mejorar la vida de esas personas, las pymes han sido un elemento esencial en ayudar a nuestra familia. No es que estás ayudando al gobierno de Cuba, estás ayudando a tu familia y por ende a esos que trabajan, al chofer que maneja el carro, al aduanero que entró eso, que lo pasó por la aduana, a la persona que mantiene el freezer donde se mantiene eso frío, al sistema de distribución, de organización. Entonces todo eso, todo ese enjambre que está creando una sociedad mucho más dependiente de las fuerzas del mercado, algo que nosotros creemos que son fuertes para una nación que uno aspira a que algún día sea democrática, precisamente estas cosas. Y yo pienso que hoy nos debemos sentir muy orgullosos que el gobierno norteamericano ha oído nuestros pedidos, no se ha puesto a pensar, bueno, puede ser que alguien esté abusando, puede ser que este es el tataranieto del comandante X, en vez de decir, hay decenas de miles de personas que en la vida cotidiana están haciendo una gran diferencia. Y cuando uno los ve en Cuba, son los que están vendiendo botellas en la esquina, son los que están haciendo emprendimiento para producir cosas en Cuba. Uno piensa que a lo mejor hay un mejor futuro de lo que hemos encontrado en los últimos años en Cuba, que es un status quo, un país frisado, un país incapaz de reconocer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Aquí tenemos una Ah, oportunidad enorme de ayudar a nuestra gente en Cuba. No, Joe, estás ayudando al gobierno de Cuba. Tú lo sabes bien, porque ayudas a eternizar el sistema, a que el descontento no produzca los cambios necesarios para lograr hacer progresar la nación e instaurar un régimen democrático dentro de la nación cubana. Está ocurriendo, está haciendo una diferencia en la vida de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, la gente que trabaja ahí, la nación cubana, que no es un partido, sino es algo más importante. Por eso a ti te importa y por eso a mí me importa y nos importa a todos, porque queremos nuestra nación y queremos que esa nación prospere. No queremos que el gobierno prospere, tenemos una distinción y es una distinción seria con el gobierno de Cuba. Pero estas pymes están haciendo un papel muy importante que es creando un espacio para un futuro mejor para nuestros coterráneos. Y no hacen nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La oportunidad de ayudar a actores dentro de la economía cubana, crear espacio en un debate nacional sobre un tema que, honestamente, si es un tema de negocio, yo pienso que Miami tiene mucho más que ganar que lo que tienen los mandatarios de Cuba. Miami tiene mucho que ganar, los Estados Unidos también tienen mucho que ganar. ¿Quién tiene mucho que perder? Es el pueblo que sigue perdiendo, es la isla que se sigue arruinando, el régimen y el régimen que también gana en todo esto. Gana tiempo para seguir disfrutando de las mieles del poder.